Antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, voy a comunicarle lo siguiente. En vista de lo que me hicieron saber el domingo pasado, hermano Samuel, mi hermana Arely, de la presentación de la bebé, y después a tener un convivio entre nosotros en casa de nuestro hermano Salomón, considero prudente iniciar el culto a las 2 de la tarde, una hora antes, y terminarlo aproximadamente a las 3:30, no más tarde, para pues hacer las dos cosas ordenadamente. Entonces, pues les voy a pedir que nos esforcemos el próximo domingo para estar aquí una hora antes de lo acostumbrado, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta eso, y y tratar de hacer siempre las cosas con el debido temor de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, pues los invito a que abran la palabra de Dios en el libro de Jueces. Jueces capítulo 14. Estamos viendo el tema principal causa de la ruina espiritual, que es la continuación de la predicación pasada. Vamos a continuar viendo. Pienso que debemos estar conectados con esa principal causa de ruina espiritual, que viene siendo cuando dejamos que nuestra mirada actúe de una manera desordenada, y debemos nosotros siempre tener el cuidado de resistirnos en fijar nuestra vista en aquello que nos va a arrastrar hacia el pecado, hacia la perdición. Y para ello, mis hermanos, ya hemos visto algunos ejemplos bíblicos desde Génesis, pasando por otros, y ahora vamos ahí a Jueces capítulo 14. Acompáñenme con su vista. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Miren nada más. Debemos fijarnos que hasta aquí los ejemplos que estamos viendo, y que todos ellos enfatizan en la mirada, excepto Eva. Los demás ejemplos, pues fue uno nada más que vimos allá en Génesis también, y este también se trata de hijos de Dios. Se trata de seres humanos
que forman parte del pueblo de Dios. En esta ocasión, pues estamos hablando de Sansón, el hombre que por disposición y planificación de Dios ha sido en toda la historia de la humanidad el que más fuerza física ha poseído. Obviamente que esa fuerza física no estaba ahí en él mismo, como si él por su voluntad pudiera desarrollar esa fuerza física increíble, podemos usar esta palabra, que tuvo Sansón. Fue Dios quien le dotó de esa fuerza sobrenatural, y no ha habido otro hombre sobre la tierra que haya tenido esa virtud especial de parte de Dios en este aspecto. Ahora vemos, mis hermanos, que Sansón pues fijó su mirada. Aquí vemos el verbo vio en el versículo 1. Es una conjugación en el pasado. Vio una mujer en Timnat. Timnat era uno de los muchos pueblos que tenía el reino de los filisteos. Y pues obviamente que Sansón anduvo dándose la vuelta por Timnat. Y vemos, hermanos, que él no tomó en cuenta un mandamiento de Dios, que prohibió que los israelitas se unieran, ya sea en matrimonio, ya sea en relación libre, con personas que no fueran israelitas. Si era hombre o mujer, tenían que buscar su pareja dentro del mismo pueblo de Israel. De parte de Dios estaba prohibido que se casaran o tuvieran relaciones con mujeres fuera del pueblo de Israel. En Deuteronomio, quiero leerlo nada más así rápidamente, capítulo 7, y ahorita regresamos otra vez aquí porque quiero hacer un énfasis especial ahí en lo tocante a la cita bíblica de Jueces. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Hasta ahí, mis hermanos. Y allí, enseguida, ahí dice la razón por la cual el Señor prohibió al pueblo de Israel que hiciera eso. Volvemos a Jueces 14. Pero Sansón no tomó en cuenta esa prohibición. Acordémonos que Sansón
como parte del pueblo de Israel, obviamente que fue parte del pueblo del pacto de Dios. Aquel pueblo que en el Antiguo Testamento, lo repito una vez más porque ya lo he dicho, vino simbolizando a la iglesia de este tiempo de la gracia. Todo lo que le sucedió a Israel, tanto en Egipto, en esclavitud, como después de que el Señor los sacó de la esclavitud, su salida, que fue pues algo humanamente hablando complicado. Para Dios no fue complicado, pero desde la perspectiva humana no fue cosa fácil. Su trayectoria por el desierto, su entrada a la tierra prometida, etcétera. Todos esos son acontecimientos que simbolizaron para la iglesia de este tiempo un comportamiento que se iba a ver. Aquella literalidad de los acontecimientos se iba a reflejar en acontecimientos de carácter espiritual para la iglesia, para ustedes y para mí, y para todo creyente sincero. Entonces, mis hermanos, esto que estamos viendo de Sansón, no vamos a entrar en ninguna censura, obviamente, estamos viendo esto. Acordémonos que el rey Salomón, Eclesiastés, el predicador, tampoco observó esta prohibición. Nos dice la palabra de Dios con mucha claridad que él tomó mujeres extranjeras. Para empezar, tomó a la hija de Faraón, una egipcia. Ahora Sansón está tomando a una filistea. Sus padres, Manoa, y su madre, cuyo nombre no se menciona, sabían de esa prohibición de parte de Dios y la temían, y se la hacen ver a Sansón con mucha claridad. Le dicen: aquí en nuestra familia hay varonas, hay jóvenes, hay doncellas, puedes escoger la que te agrade, y si no te llega a agradar alguna de ellas, perdón, pues paséate por todas las 12 tribus y vas a encontrar. Pero no tienes por qué ir a buscar mujer entre las hijas de los filisteos incircuncisos. Así le dicen. El mensaje espiritual, mis hermanos, hasta aquí. En este tiempo, y creo que esto también ya lo he mencionado en otras predicaciones, después de que el Señor Jesucristo vino y fundó, estableció la iglesia aquí en la tierra, cuyo arranque prácticamente fue el día del Pentecostés que vemos nosotros ahí en Hechos capítulo 2. Todo creyente, todo cristiano tiene prohibido fijar sus ojos, si es joven, simplemente que sea varón, no que no sea joven, o si es mujer, de parte de Dios, tiene prohibido mirar, ver en el mundo para elegir su esposo o su esposa. Tiene que ser dentro de la misma iglesia. Tiene que ser un hermano o una hermana. Bien. Y yo puedo aquí mencionar algo adicional. Que no sea cualquier hermano o cualquier hermana, dicho esto con todo respeto, en el siguiente sentido. Sabemos nosotros, mis hermanos, por la experiencia que tenemos, que hay hermanos y hay hermanas que no tienen la debida seriedad, que prácticamente toman a juego las cosas de Dios, muchos.
Entonces, un cristiano, una cristiana honesta, que quiera formar ya su hogar, su matrimonio, en primer lugar, le va a pedir a Dios que sea Él quien le provea su pareja. Y el Señor, que ve la sinceridad del corazón, va a proveer la pareja. Y ahorita hago un paréntesis. Una de las jóvenes, de las hermanas allá en Guamúchil, ya estaba pasando la edad de la juventud, y ya estaba yéndose, y no agarraba pareja. Y ella después dijo que ella le pedía al Señor que le proveyera su pareja, que ella no quería quedarse solterona, ella quería tener hijos, tener esposo, tener hijos, hasta que por fin el Señor le contestó y le mandó la pareja, pero dice que no le gustó la pareja que el Señor le mandó. Ella era alta, es alta, creo que todavía vive, parece que vive por aquí en Modesto. Ella es alta y él era un poco chaparrito, era un poco medio prietito, y pues a ella no le gustaban así. Ella quería un Saúl, uno que fuera alto, y un Apolos, un hombre así atractivo. Pero pues el Señor sabía, Él que conoce, sabía que ese era con el que ella iba a poder hacer vida. Y después, pues lo aceptó, lo quiso. Porque hasta le reclamó al Señor, ella misma dijo, tú sabes, Señor, que este no es el tipo de hombre que a mí me gusta. Pero el Señor, miren cómo empieza a cambiar. ¿Ah? Lo que decía ahorita nuestro hermano en uno de los cantos, ¿ah? Cristo Jesús vino y cambió mi ser. El Señor cambió esa manera de pensar, de sentir, y puso amor para ese varón. Y ahora sí, se casaron, hicieron boda. Hasta a mí me tocó un plato de comida muy sabrosa como cena, hermanos. Y allí fue cuando ellos confesaron eso, más bien ella confesó eso, esa experiencia que ella tuvo. Entonces, para empezar, cierro el paréntesis, un cristiano honesto, una cristiana honesta, le va a pedir al Señor. No se va a dejar ir por sus propios sentimientos o gustos, sino que va a darle al Señor esa petición, se la va a poner ahí delante de Él, le va a decir, Señor, provéeme tú. ¿Sí? El hermano que está como segundo de pastor allá en Guamúchil, él platica que él le pidió al Señor. Había muchas jóvenes en la iglesia apostólica, en aquel entonces ellos estaban en la iglesia apostólica, ellas después se separaron y salió lo que es la iglesia universal. Y él le dijo, Señor, dice, yo no quiero fijarme en la bola, dame tú, Señor, provéeme tú a mi compañera. Y le proveyó una hermana, dice, y hasta la fecha dice que nunca, al menos así dicen ellos, que nunca han tenido un problema. Gloria a Dios, han sido uno de los muy pocos. Gloria a Dios. Hermanos, este es el mensaje. Sansón prácticamente le dijo, no me interesa que sea del mundo, y hablando en el sentido espiritual, no me interesa que sea del mundo. Así le contestó en la parte final del versículo 3 de Jueces 14. Dice, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿No? Ya sé que a Dios no le agrada que la tome. Ya sé que a ustedes tampoco les gusta.
pero a mí me gusta y eso es. Finalmente. Hermanos, y no se puede dudar, aprovecho la oportunidad, ahorita pasamos más adelante, vamos yendo acá al capítulo 16 de este mismo libro. Aprovecho la oportunidad para enfatizar en este punto que estoy hablando ahorita. Puede ser que la joven o el joven se salgan con su capricho, y de hecho se han salido muchos. Y puede ser, hermanos, que no le salga un marido tomador, un marido mujeriego, un marido vicioso, mal hablado, y cuántas cosas pudiéramos nosotros mencionar que vienen a perturbar la paz del matrimonio. Puede ser que se porte bien, pero de todas maneras, lamentablemente, no tiene la aprobación del Señor. Afortunadamente, mejor se dice, no tiene la aprobación del Señor, y ese es el problema. Y desde ahí, pues ya hay mucho que perder. Ya solamente el Señor es el que sabe si le va a conceder en su gracia misericordiosa la salvación o no, pero de entrada ya es un mal paso para quien sea. Nosotros tenemos que decirlo así. Dije, hermanos, capítulo 16. Amén. Otra vez Sansón, dice, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Nada más, hermanos, este versículo. Vio a una mujer ramera. Vio a una mujer prostituta. A una mujer cuyo estilo de vida era vender su cuerpo a cambio de una paga. Ese era el oficio. Esa era su ocupación, su profesión de esa mujer. A Sansón tampoco le interesó esto. Dice, y pues tuvo sus relaciones con ella, pero una vez más, de hecho, hizo a un lado el mandamiento de Dios que prohibía eso. Ahora, mis hermanos, vamos más adelante a 2 de Samuel, capítulo 11. Versículo 1 en adelante. De 2 de Samuel. Amén. Dice así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y aquí está el verbo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él.
y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén, hermanos, hasta ahí. Hasta ahí quiero tomar nada más estas citas bíblicas. Si acaso voy a hacer referencia a lo que pues nosotros debemos de saber sobre este acontecimiento. Pero vemos aquí que una vez más un miembro del pueblo del pacto de Dios es atrapado, es neutralizado por una mirada indebida. El rey David fue un varón conforme al corazón de Dios. El mismo Señor lo declaró. Aquí, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, creo que por aquí el Señor hace esta declaración por medio del profeta Samuel, y dice en el versículo 14, ahorita regresamos acá a segunda de Samuel 11. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Nada más este versículo, mis hermanos. Estas palabras el profeta Samuel se las está diciendo al rey Saúl, porque había desobedecido. Y está diciéndole que el Señor se ha provisto ya un varón conforme a su corazón. Y nosotros sabemos, si seguimos leyendo, que ese varón fue lo que se conoce en la Biblia como el rey David. Un varón de Dios. Aquí sí puedo yo decirlo con toda libertad, y ustedes también lo pueden decir con toda libertad cuando hablemos del rey David, que fue todo un varón de Dios. Sí, porque el Señor lo declaró, lo acabamos de leer ahí, mis hermanos. Fueron palabras del Señor. Pero estamos viendo, les dije, volvamos otra vez a 2 de Samuel 11. Estamos viendo, mis hermanos, David fue un hombre que tuvo temor de Dios. Lo demostró. Le tuvo mucho respeto a Dios en su vida. Lo demostró de muchas maneras. Y también David demostró que él a sus enemigos, de alguna manera, aún aquellos peores enemigos, los trató humanamente. Los trató, vamos a decirlo, con misericordia. Pero aquí vemos a un hijo de Dios que es, hermanos, atrapado por su vista, que no la supo disciplinar. Ahora, el rey David, yo puedo decirlo, mis hermanos, dice que andaba paseándose en el terrado de la casa real. El rey David no planificó esto que sucedió. Él, tal vez nosotros podemos suponer correctamente, como nos dice el versículo 1, que su general del ejército, Joab, fue y combatió y destruyó a los amonitas, uno de los varios reinos con los cuales Israel
tuvo siempre guerras y los destruyó. Y de ahí se fue y sitió a Rabá. Y David se quedó allí en Jerusalén. Esto no podemos nosotros afirmar contundentemente que fue un acto de cobardía de David, porque no se fue con sus soldados. A pesar de todo, él era el rey y tenía la facultad de tomar estas decisiones. Tal vez él se quedó para planificar estrategias. Tal vez él se quedó porque consideró que su presencia en Jerusalén se necesitaba. Pero lo cierto es que la realidad aquí no dice que él se quedó en Jerusalén. Y quizás le preocupaba cómo estaba la condición de la guerra allá en Rabá. Cómo estaba su ejército, sus soldados, sus hombres. Porque el arca del pacto allá andaba también. Y al pasearse por el terreno nosotros dándole vida a nuestra imaginación, podemos ver lo que se movía de un lado para otro, tal vez pues ideando estrategias, etcétera, cuando de pronto mira a una mujer, dice, que se estaba bañando, y hace énfasis en la parte final del versículo 2, la cual era muy hermosa, dice. Esto está escrito intencionalmente para darnos a entender de que estéticamente Betsabé era muy atractiva y que era muy difícil que cuando un hombre la miraba, pues no sintiera alguna atracción como tal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí está el ejemplo. El rey David quedó como hechizado. Ahora, repito, él no planificó esto que sucedió. Y yo puedo asegurarlo, mis hermanos. El Señor no lo culpó de haber visto a aquella mujer, porque él no se subió con ese plan, sino que fue la circunstancia, la casualidad. Pero de allí en adelante, él es responsable de no haber disciplinado su mirada. Él tenía, como solían los reyes en el tiempo antiguo, él tenía varias mujeres. Él no tenía necesidad de perturbar a un matrimonio ajeno. Pero todavía esto tuvo una consecuencia que fue más allá de un simple adulterio. A David el Señor lo acusó directamente de ser también un homicida, porque mandó matar al esposo de esta varona que él vio. Y como era el rey, en aquel tiempo los reyes tenían facultades extraordinarias. Él como rey, pues nada más ordenó, tráiganmela para acá. Y tenían que sujetarse. Pero, mis hermanos, hubo un pero. Hubo un problema grande. Si nosotros vamos a la parte final de este capítulo, que nuestra Biblia es el capítulo 27, perdón, el versículo 27 de este capítulo 11. Amén. Este versículo 27 se compone de dos partes. Vemos que tiene un punto casi en medio del versículo, donde dice, y le dio a luz un hijo, punto. Y enseguida dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y este, mis hermanos, es el grande problema que enfrentó el rey David. Y este es el grande problema
que en este tiempo de la iglesia enfrenta cualquier creyente, cualquier cristiano que descuida su vista y le da toda la libertad de que mire lo que le dé la gana. Como Eclesiastés: no negué a mis ojos nada de lo que desearan. Y lamentablemente, estos ejemplos que quedaron escritos para nuestra enseñanza, para nuestra prevención, gran parte del pueblo de Dios en este tiempo no los está tomando en cuenta. Y están cayendo en la indisciplina de la vista, que es uno de los principales o de las principales causas de ruina espiritual. Siempre ha habido, de alguna manera, la facilidad, ya no vamos a decir para la gente del mundo, la facilidad para el cristiano de ver cosas que no debe ver. Pero, mis hermanos, en este tiempo se han disparado los cuadros de atracción para la vista del creyente, del cristiano. Ahí traemos los celulares para empezar. Todo el cristiano que no sabe disciplinar su vista, podemos nosotros estarlo viendo cosas que no convienen en el mismo celular, cosas que no convienen en la computadora, cosas que no convienen en el televisor, cosas que no convienen en donde quiera que llegue a encontrarse. Hermanos, ¿y por qué estoy diciendo yo todo esto? Porque nosotros no debemos desestimar estas serias prevenciones. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos luchando contra esto. Es uno de aquellos pecados que batallan contra el alma. Voy a tratar de encontrar esta cita que está en una de las cartas del apóstol Pedro. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uno de esos deseos carnales es lo que nuestra vista ve todos los días. Dije yo, y voy a cerrar la predicación con esto, mis hermanos. Nosotros tenemos toda la libertad de parte de Dios de ver lo que nos rodea, pero tenemos que evitar todas aquellas escenas, todos aquellos cuadros que vienen a arrastrarnos como a Eva, como a aquellos hijos de Dios que tomaron mujeres para sí de entre las muy hermosas de los hijos de los hombres, como Sansón, como David, y cuántos ejemplos más pudiéramos seguir viendo en la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros tenemos que disciplinar nuestra mirada. Yo pienso, sin temor a equivocarme,
que no hay un solo día, a menos que nos quedemos en la casa acostados todo el día y que no salgamos. No hay un solo día, ya con el solo hecho de salir de casa, máximo en este tiempo de calor que se aproxima, mis hermanos. Tenemos que ser realistas. Estamos batallando. Y tenemos que tener presente, creo que desde la predicación del domingo pasado, nosotros ya debimos haber sentido como un aguijón cuando se nos presenta algo que nos está perturbando. E inmediatamente disciplinar nuestra vista y decirle, no te vas a mandar sola. Hay un corito que dentro de sus letras dice, cuidado, es infantil el corito este, dice, cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y todo mirará, cuidado mis ojitos al mirar. Y eso nosotros tenemos que aplicárnoslo todos los días, mis hermanos. El Señor no nos va a culpar si se nos presenta una escena en cualquier parte así de improviso. Pero de allí en adelante, si esa escena es perturbadora, cualquiera, puedo decir, ya no en el extremo en que se le presentó al rey David, pero que lleva esos efectos seductivos del primer contacto visual, y de allí en adelante nosotros ya somos responsables. El Señor, así en la primera vez, no nos responsabiliza de pecado, si es que nosotros no fuimos a buscar eso. Si nosotros lo fuimos a buscar, pues es otra situación. Pero regularmente nosotros no debemos andar buscando eso. Pero se nos presentan, mis hermanos. Entonces el remedio está simple y sencillamente, vamos a decirlo, está muy fácil y muy sencillo y a la vez no. Depende de lo testarudos o dóciles que seamos ante la palabra de Dios. Digo yo, va fácil porque simple y sencillamente nomás me volteo yo para acá y así. Y empiezo a caminar y me voy para otra parte. Así de sencillo. Que si miro una escena de ese tipo en la tienda, yo donde me encuentre, y que voy a andar caminando y buscándola yo mismo, yo soy responsable de eso. Tengo que estar consciente. Necesito cortar eso. Necesito huir de eso. Hermanos, y vamos a sentir nosotros en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro ser espiritual, una grande victoria, una salud espiritual, y eso nos va a fortalecer para que cuando se presente la que sigue, seguir con esa. Y quiero allá a hacer una aclaración, mis hermanos. Hay muchos ejemplos bíblicos que pudiéramos seguir viendo, pero creo que con estos, hermanos, no son los únicos. Por eso puse aquí yo, principal. Pero no es la única causa. Hay otras. Pero esta es la principal. ¿Qué les iba a decir? Que esto ocurre tanto al hombre como a la mujer. A mí no me lo platican. Yo he sido testigo de los dos casos. Entonces, todos tenemos que abrir nuestros ojos, pero no para ver cosas que no debemos ver, sino para ver con más claridad y atención las prevenciones bíblicas, mis hermanos, cuando menos las que hemos visto en esta noche. Así terminamos la predicación, podemos cerrar nuestras Biblias, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que proteja a Chano en ese autobús, en que venga en ese medio de transporte y que lo haga llegar con bien a su destino. Oremos, mis hermanos, démosle gracias a Dios